No todos los experimentos científicos fueron creados para salvar vidas, ni para expandir las fronteras del conocimiento. Algunos cruzaron una línea que jamás debió cruzarse. Y lo peor no es el daño que causaron en su momento. Lo verdaderamente terrorífico es lo que dejaron al descubierto. Nos miraron directamente a los ojos y nos demostraron que nuestra brújula moral y nuestra empatía no son tan sólidas como creíamos. No es que seamos inherentemente malos, es que nuestra mente es sumamente vulnerable a las circunstancias y que bajo presión, los mecanismos que nos hacen humanos pueden llegar a apagarse por completo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Selma Salazar, o Saji, como prefieran llamarme, y sean bienvenidos a este nuevo video donde haremos un viaje hacia los sótanos más oscuros de la mente humana. Hoy no vamos a hablar de asesinos seriales con cerebros anómalos. Hoy vamos a hablar de ciencia, de cómo psicólogos prestigiosos y universidades de renombre demostraron que solo se necesita el contexto adecuado para romper al ser humano. Prepárate porque hoy vamos a analizar los 4 experimentos que dejaron ver que la línea entre el bien y el mal es tan delgada como un hilo. La obediencia ciega, el experimento de Milgram. Nuestra primera parada nos lleva a 1961, a los prestigiosos pasillos de la Universidad de Yale. El psicólogo Stanley Milgram se hacía una pregunta que atormentaba al mundo tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue posible que miles de ciudadanos civiles se convirtieran en cómplices del Holocausto? ¿Eran todos monstruos o simplemente cumplían órdenes? Para averiguarlo, diseñó un experimento engañosamente simple. Reclutó a personas de la vida cotidiana, profesores, carteros, oficinistas. Les dijo que participaran en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Era un juego de roles y era el siguiente. Una persona era el maestro, es decir, el voluntario real. Otra persona sería el alumno. Este era en realidad un actor cómplice del experimento. El alumno era atado a una silla con electrodos. El maestro se sentaba en otra habitación frente a un generador de descargas eléctricas. Habían 30 interruptores que iban desde los 15 voltios hasta unos mortales 450 voltios, marcados con una etiqueta que decía peligro, descarga severa. La regla era clara. Cada vez que el alumno fallara una pregunta de memoria, el maestro debía aplicar una descarga, aumentando la intensidad con cada error. Por supuesto, no había electricidad real, pero el voluntario no lo sabía. A medida que el juego avanzaba y los errores aumentaban, el actor empezaba a quejarse. Primero eran quejidos. Luego, a los 150 voltios, el actor gritaba que quería salir, que le dolía el corazón. A los 300 voltios, golpeaba la pared y dejaba de responder. ¿Qué crees que hicieron los voluntarios? Sentían una tensión psicológica brutal. Sudaban, temblaban, se tapaban la cara. Le decían al científico a cargo que ya no querían continuar, pero el científico respondía con frialdad. El experimento requiere que usted continúe. Por favor, prosiga. El resultado destruyó la fe en la humanidad de muchos psicólogos de la época. El 65% de los participantes llegaron hasta el final, aplicando la descarga máxima de 450 voltios a un hombre que ya ni siquiera respondía, solo porque una figura de autoridad vestida con bata blanca se lo ordenó. Desde la psicología, esto nos reveló el estado agéntico. Cuando nos sometemos a una autoridad, dejamos de sentirnos responsables de nuestros actos, nos convertimos en herramientas. Por eso, el problema real no es el mal en sí mismo, es lo terroríficamente fácil que nos resulta obedecerlo. El poder del contexto, la prisión de Stanford. Pero ese no fue el único momento en el que la ciencia dejó de observar y empezó a intervenir de forma peligrosa. Viajemos ahora 10 años hacia el futuro, a 1971. El psicólogo
Philip Zimbardo quería demostrar algo aún más perturbador. ¿Qué pasa cuando colocas a personas buenas en un lugar propenso a la maldad? ¿Quién gana? ¿La persona o el entorno? Zimbardo construyó una prisión simulada en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Seleccionó a 24 estudiantes universitarios sanos, estables psicológicamente y sin antecedentes de violencia. Al azar dividió el grupo. La mitad serían guardias y la otra mitad prisioneros. El experimento debía durar 2 semanas. Para que el impacto psicológico fuera real, deshumanizaron a los prisioneros, los arrestaron en sus casas de verdad, les quitaron su ropa, les dieron un uniforme con un número y les prohibían usar su nombre. A los guardias les dieron uniformes militares, macanas y gafas de espejo para evitar el contacto visual. Lo que iba a ser una simulación se convirtió en una pesadilla en menos de 48 horas. Los guardias comenzaron a exhibir conductas sádicas de forma espontánea. Obligaban a los prisioneros a hacer flexiones hasta el agotamiento, los privaban de comida, los hacían limpiar el inodoro con las manos desnudas y los confinaban en armarios oscuros durante horas. Los prisioneros, por su parte, sufrieron un colapso emocional. Al segundo día hubo un motín. Al tercero, varios prisioneros mostraron llanto incontrolable y desorganización del pensamiento. El experimento se les escapó de las manos. Al principio, Zimbardo, quien admitió haberse convertido más en un superintendente de prisión que en un científico, tuvo que cancelarlo de emergencia al 6º día antes que ocurriera una tragedia irreversible. ¿Cuál es la lección psicológica aquí? El efecto Lucifer. Personas completamente normales pueden cometer actos de crueldad inimaginables si se les otorga poder absoluto y un uniforme que los respalde. La conclusión es incómoda, pero real. No necesitas cambiar a la persona, solo necesitas cambiar su entorno. El experimento que rompió la empatía. Los monos de Harlow. La crueldad de la ciencia no se midió solo a través de voltios ni celdas, sino en la destrucción sistemática del amor. Y este es sin duda uno de los capítulos más perturbadores y desgarradores de la psicología del siglo XX. En los años 50 y 60, el psicólogo Harry Harlow, en la Universidad de Wisconsin, quería estudiar la naturaleza del amor y el apego. En esa época, la corriente principal de la psicología decía que los bebés se apegaban a sus madres solo porque ellas le daban alimento. Harlow sospechaba que había algo más, pero la forma de mostrarlo fue despiadada. Harlow separó a crías de monos Thesus de sus madres biológicas pocas horas después de nacer. Las aisló por completo en jaulas y les dio a elegir entre 2 madres artificiales. Una era una madre de alambre, una estructura fría, metálica, pero que tenía un biberón de leche. La otra era una madre de felpa, pero que no tenía alimento. Si la teoría del alimento era cierta, los monos pasarían todo el tiempo con la madre de alambre, pero no fue así. Los pequeños monos pasaban hasta 18 horas al día abrazados desesperadamente a la madre de felpa. Solo iban con la madre de alambre para alimentarse y regresaban corriendo a refugiarse en el calor de la tela. Cuando Harlow los asustaba deliberadamente con monstruos mecánicos ruidosos, las crías no corrían hacia la comida. Corrían a aferrarse con uñas y dientes a la madre suave en busca de consuelo. Pero Harlow llevó el experimento al límite de la tortura psicológica. Diseñó lo que él mismo llamó el pozo de la desesperación. Un aislamiento total de meses para estas crías. Cuando finalmente los liberó, los monos estaban completamente rotos. No sabían interactuar, se balanceaban compulsivamente, se autolesionaban. Y cuando se convirtieron en madres, rechazaron o atacaron salvajemente a sus propias crías. Harlow demostró algo vital a la psicología moderna, pero a un costo atroz. Demostró que el afecto, el contacto físico y la seguridad emocional no son un lujo, son una necesidad biológica tan crítica como el aire y el agua. Sin ellos,
la mente simplemente se fragmenta. El experimento más incómodo. El pequeño Albert. En 1920, el psicólogo John B. Watson, reconocido como uno de los fundadores del conductismo, corriente de pensamiento que se enfoca en el estudio científico del comportamiento observable, quería demostrar que las emociones humanas más profundas, como el miedo, no son innatas. Sostenía que podíamos ser programados como máquinas. Para probarlo, utilizó a un bebé de apenas 9 meses de edad, conocido en la historia de la psicología como el pequeño Albert. Al principio, Albert era un niño sumamente tranquilo. Le presentaron una serie de objetos y animales, una rata blanca, un conejo, un mono y máscaras con barba. El bebé no mostró ningún miedo, al contrario, quería jugar con ellos y sonreía. Entonces Watson inició el condicionamiento. Cada vez que Albert estiraba la mano para tocar a la dócil rata blanca, Watson se colocaba detrás del bebé y golpeaba con fuerza una barra de metal con un martillo. El ruido estruendoso asustaba al niño, haciéndolo llorar desconsoladamente. Repitieron este proceso una y otra vez. Rata blanca, golpe de metal, llanto. Rata blanca, golpe de metal, llanto. Eventualmente no hizo falta el ruido. En cuanto Watson ponía a la rata blanca en la habitación, Albert empezaba a llorar de terror, intentando gatear desesperadamente para escapar. Pero lo más oscuro es que el miedo se generalizó. Albert ahora le temía a los perros, a los abrigos de piel texturizada e incluso a una máscara de Santa Claus con barba blanca. Watson demostró su punto. El miedo también se aprende. Se puede implantar una fobia en una mente limpia. Lo terrible es que el experimento terminó y Watson nunca descondicionó al niño. El pequeño Albert fue dado de alta del hospital cargado con traumas fabricados en un laboratorio. Es muy fácil mirar la historia con indignación y asumir que los involucrados tenían una debilidad de carácter. Es la forma en la que nos engañamos para creer que nuestra brújula moral es inquebrantable. Pero la psicología nos demuestra una realidad mucho más profunda. No se trataba de quiénes eran esas personas, sino del diseño de la situación en la que fueron colocadas. La mente humana es como el agua, siempre toma la forma del recipiente que la contiene. Estos estudios no buscaron desenterrar una supuesta maldad intrínseca en nosotros. Lo que hicieron fue poner un espejo para mostrar la fragilidad de nuestra propia autonomía. Nos enseñaron que bajo la presión del miedo, el peso de una regla o el vacío de la desconexión, nuestro cerebro es capaz de anestesiar la empatía temporalmente, solo para encajar o sobrevivir a la situación. Por eso, el verdadero misterio hoy no es qué tan bajo podemos caer, sino qué tan conscientes somos de las estructuras invisibles que moldean nuestra conducta diaria. Al final, la ciencia no nos reveló que seamos el enemigo, nos reveló lo importante que es proteger nuestra conciencia para que nadie más nunca vuelva a construir las paredes de nuestra realidad.